Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 7 de noviembre. Ayer, 6 de noviembre, la Iglesia Española celebraba la memoria litúrgica de San Pedro Poveda, Inocencio de la Inmaculada y 2106 compañeros mártires de la persecución religiosa en España, en el siglo XX, principalmente en el inicio de la Guerra Civil Española. Fueron asesinados mientras que, según el mandato evangélico, perdonaban a sus verdugos y oraban por sus enemigos. Es una de las páginas más dramáticas y gloriosas de la historia de la Iglesia. ¿Por qué subrayo esto? Pues esto no solo es cosa del pasado. En el siglo XXI continúa el martirio de muchos cristianos en otras partes del mundo. Bueno, pues también antes de ayer en nuestra diócesis se presentaba el informe de libertad religiosa, del cual quiero hablar en el programa de hoy, el informe de libertad religiosa que la Asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada suele presentar cada 2 años, y aquí hicimos una rueda de prensa y lo dimos a conocer. Hoy también quiero que este programa sirva, ¿no?, para compartirlo. Y entonces, claro, pues como coincidió, ¿no?, esa presentación de ese informe de libertad religiosa y la celebración de los mártires de la persecución religiosa en España, pues me parece que se ilumina mutuamente una cosa y la otra, ¿no? Quiero subrayar que en España, aunque son esos 2130 los mártires de la persecución religiosa del siglo XX que están en los altares, quiero subrayar que fueron pues posiblemente unos 10.000 mártires, los que dieron su vida por amor a Cristo, los que fueron asesinados por odio a la fe, de una manera específica, aunque soy consciente de que otros muchos morirían también queriendo servir a Dios, pero los que propiamente murieron bajo esa imagen específica de haber sido asesinados por odio a la fe, pues están identificados unos 10.000, ¿no? Además, próximamente, el 13 de diciembre, se van a sumar otras 124 beatificaciones en Jaén. Otros 124 mártires pasarán a engrosar esa fiesta del 6 de noviembre, donde se celebran, pues eso, a todos los mártires, ¿no? Son hasta ahora 2130 los beatificados, habrá que sumar otros 124 de la diócesis de Jaén. La verdad es que conocer la historia es tan importante conocer la historia. Creo que la beatificación de los mártires de la Guerra Civil Española está prestando un gran servicio a lo que se llama, por una parte, memoria histórica. Creo que estamos prestando 2 servicios. Un servicio a la llamada memoria histórica, porque en España también se han puesto adelante distintas iniciativas bajo ese epígrafe de memoria histórica, que en realidad no es una memoria histórica, es una memoria selectiva. Es pretender hablar de la Guerra Civil Española y de los acontecimientos que ocurrieron, pues desde una perspectiva pues totalmente ideologizada, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos, estos fueron los rebeldes, estos eran los que defendían el orden constituido. A ver, vamos a ver, una guerra civil. Si a mí algo me transmitieron nuestros padres, es que en una guerra civil
pretender, ¿no? Pretender que dividió a España en dos partes, ¿no? Pretender hacer de ella ahora una lectura en el que este es el bando bueno y este es el bando malo, pues obviamente haríamos un flaco favor a la reconciliación. Y creo que estas beatificaciones de los mártires nos está ayudando a hacer la verdadera memoria histórica, no una memoria selectiva, porque la auténtica memoria no se escribe con tinta ideológica, sino con amor a la verdad, ¿eh? Y quien manipula la historia para justificar el presente, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues repite sus errores. La memoria que excluye a unos para exaltar a otros no es memoria, es propaganda, ¿eh? Y como decía, ¿no? Pues la historia no se divide en buenos y malos según los gustos del momento, sino que exige la humildad de mirar toda la verdad, incluso la que nos duela a cada uno, ¿no? La verdadera reconciliación solo se hace cuando la memoria abraza a todos, ¿no? Y no cuando se sirve de algunos, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Pues creo que es una gran aportación que estamos haciendo también para, incluso desde el punto de vista también cultural y político, ¿no? Porque solo quien recuerda toda la historia, sin recortes, sin resentimientos, puede aprender verdaderamente de ella. Entonces, por ejemplo, yo estos días, ¿no? Con esta noticia de las próximas beatificaciones en Jaén, he conocido algunos episodios que me han conmovido. Por ejemplo, en un pueblo de Jaén llamado Martos, que entonces tenía ya 25.000 habitantes, un pueblo muy grande, pues entonces había, cuando se estalló la Guerra Civil Española, había 3 conventos de monjas. Uno de las Trinitarias, otro del Instituto Calasancio y otro del convento de las Clarisas. Y las 3 abadesas, o las 3 superioras de estas 3 casas, fueron compañeras de martirio. La noche del 12 al 13 de enero de 1937, las 3 mujeres, estas 3 abadesas superioras, fueron conducidas al martirio. Y antes de ser asesinadas, sus verdugos les hicieron comer excrementos, intentaron violarlas sin conseguirlo. Una de ellas se aferró a la verja del cementerio con toda su alma para intentar impedir ser violada, y con tanta fuerza se asió que después incluso hubo que con una sierra cortarle el brazo. Una barbaridad, ¿no? Lo que allí sucedió. Y estas 3 mujeres fueron martirizadas. Entonces, pretender hacer una memoria histórica de España ocultando la persecución religiosa, vamos, es una manipulación tremenda, ¿no? Aquellos 10.000 mártires de la persecución religiosa son luz. Pero no solamente son luz para intentar pues romper con esa pretensión de solamente hacer una memoria selectiva, sino que también son luz, y esto es lo que más quiero subrayar, para que entendamos cuál es el verdadero martirio. Porque tenemos un reto muy importante, que es hablar del martirio con propiedad. Ser mártir no solo es ser víctima de una violencia injusta, sino en haberlo vivido con un espíritu evangélico, sin haberte hecho cómplice de la violencia. Porque claro, uno que muere odiando, ¿se le puede llamar mártir al que muere odiando? Con todos mis respetos, creo que el mundo islámico ha hecho un flaco favor al concepto de martirio. Ha hecho un flaco favor, porque claro, si se le llama mártir a cualquier terrorista que muere matando, pues yo creo que deformamos el concepto de martirio, ¿eh? ¿Puede ser mártir alguien que muere odiando? Yo creo que clarísimamente no. El martirio está ligado al mandamiento del amor al enemigo. Al mandamiento del amor. Jesús nos habló de amar al enemigo, ¿no? Por eso lo más grandioso, ¿no? de la historia de los mártires, que ayer celebrábamos su fiesta, ¿no? Lo más grandioso de todos esos mártires es que murieron amando, que murieron perdonando. Hay tantas historias en las que ellos mueren perdonando y orando por quienes pues están ciegos por el odio. En este programa lo hemos subrayado,
que quien odia a alguien no puede amar a nadie. Entonces, pues yo creo que la gran aportación que hacen los mártires, ¿no?, es también purificar el concepto de martirio, purificarlo. Y os voy a compartir una joya, una perla preciosa que es para mí una de mis oraciones favoritas, ¿eh? Una de mis oraciones favoritas que es una poesía compuesta por José María Pemán, José María Pemán, quien fue un poeta y periodista español, quien también vivió aquellos tiempos convulsos de la persecución religiosa en España, porque él nació en el año 1897 y murió en 1981. José María Pemán, pues entre toda su poesía religiosa maravillosa, tiene una que es una de mis favoritas y os la comparto, ¿no?, que me encanta llevarla a la oración. La compone viendo el pesebre y viendo la cruz, viendo el pesebre del niño y la cruz del Jesús adulto, viéndolas unidas, ¿no? Y esta es la oración que os comparto, que creo que expresa el espíritu que anidaba en todos esos 10.000 mártires que en España murieron con el grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Bueno, ¿qué había en el corazón de quienes morían así? Y morían perdonando, y morían amando. Pues creo que José María Pemán pone letra a ese sentimiento que anidaba en sus corazones. Te diré, mi amor, Rey mío, en la quietud de la tarde, cuando se cierran los ojos y los corazones se abren. Te diré, mi amor, Rey mío, con una mirada suave, te lo diré contemplando tu cuerpo que en pajas yace. Te diré, mi amor, Rey mío, adorándote en la carne, te lo diré con mis besos, quizá con gotas de sangre. Te diré, mi amor, Rey mío, con los hombres y los ángeles, con el aliento del cielo que expiran los animales. Te diré, mi amor, Rey mío, con el amor de tu madre, con los labios de tu esposa y con la fe de tus mártires. Te diré, mi amor, Rey mío, oh Dios del amor más grande, bendito en la Trinidad, que has venido a nuestro valle. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta @obispomunilla. Para los que sois usuarios de Facebook, a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, con el nombre de En Ti Confío, también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también los programas anteriores pueden ser consultados en la página web www.enticonfio.org. Allí también se puede seguir en directo este programa a través de En Ti Confío Televisión. Bueno, vamos adelante, porque como os decía, hoy quiero compartir con vosotros el informe sobre libertad religiosa que ha sido presentado por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y además también os quiero animar, yo ayer envié pues un mensaje, ¿no?, a redes sociales, al mismo tiempo que me hacía eco de esta fiesta litúrgica de todos los mártires de la persecución religiosa en España, también yo, compartía, mira, yo he firmado este manifiesto sobre la libertad religiosa que Ayuda a la Iglesia Necesitada nos ha propuesto, pues para que sea firmado pues por un gran número, ¿no?, de personas. Es un manifiesto que se puede encontrar en la página web, que es en la dirección de manifiestolibertadreligiosa.com. Uno teclea todo seguido manifiestolibertadreligiosa.com y allí aparece el manifiesto para que pueda sumarse a él. Lo repetiré alguna vez más durante el programa para quien quiera, para quien pueda hacerlo, pero creo que es una gran aportación, ¿no?, la de despertar las conciencias, suscitar conciencia, porque está aconteciendo un recrudecimiento, como vamos a escuchar ahora en los datos, ¿no? Está aconteciendo un recrudecimiento muy preocupante
de la persecución religiosa en todo el mundo, y entonces pues tenemos que concienciar. En las redes sociales, curiosamente, están siendo punteras en esto. Hay más concienciación en redes sociales que en los medios de comunicación generalistas, aunque también hay que decir que en las redes sociales hay muchos peligros de distorsiones, de fake news, de muchas cosas de esas también, ¿no? Pero también son un acicate para sacar a la luz cosas que a veces los medios de comunicación generalistas son arrastrados por las redes sociales, ¿no? Bueno, pues entonces aquí comencemos por subrayar algo que yo también pues en la rueda de prensa que dimos, ¿no?, antes de ayer, aquí en la diócesis yo subrayé mucho. Yo me atreví a utilizar esa imagen del canario de las minas de carbón. Sabéis cómo en un tiempo, ¿no?, pues los mineros solían bajar a las minas de carbón con un canario metido en una jaula. ¿Por qué? Pues porque como había peligro de que el gas grisú pues provocase explosiones, y como el ser humano no tiene a veces no tiene la capacidad, porque no huele el gas grisú, no tiene olor, entonces tú puedes estar siendo envenenado por el gas grisú sin que te des cuenta, ¿no? Entonces llevaban allí un canario metido en la jaula, porque el canario claro, se envenenaba mucho antes que el ser humano, y si el canario se caía envenenado, quería decir que la vida humana corría peligro, que había que salir de allí corriendo, ¿no? Bueno, esta imagen del canario en las minas de carbón es una buena imagen, pues también para decir que este es el principio de libertad religiosa. El principio de libertad religiosa es como el canario en la mina del carbón, que avisa de la existencia de un gas tóxico, ¿no? Quiere decir que si en un lugar falta libertad religiosa, prepárate, muchacho, porque el resto de los derechos humanos van a caer si no han caído ya. Porque alguna persona que igual es no creyente puede decir, oye, yo no soy creyente, a mí este tema de la libertad religiosa no va conmigo. Ya, prepárate porque cuando no existe libertad religiosa, obviamente las demás cosas caen en cascada, en cascada. La libertad religiosa es un indicador de la salud moral y política de una sociedad. Cuando se restringe o se elimina, se deterioran los demás derechos, ¿no? ¿Por qué? Pues primero, porque la libertad religiosa se fundamenta en la dignidad de la persona humana, creada por Dios, como ser libre y racional, capaz de buscar la verdad, ¿no?, y de adherirse a ella. Si se niega al hombre la posibilidad de buscar a Dios y de actuar conforme a su conciencia, se está negando el núcleo mismo de la dignidad del hombre. Podríamos decir que es la raíz de todos los derechos. Y si se debilita esta noción de dignidad, todo el edificio de los derechos humanos se queda sin fundamento y caerá como un castillo de naipes. Entonces, allí donde se respeta la libertad religiosa, normalmente se respetan también las demás libertades, de expresión, de asociación. En cambio, cuando un régimen, ¿no?, o una cultura empiezan a sofocar la libertad religiosa, tarde o temprano acaban atacando otras libertades. Eso es comprobable. La libertad religiosa reconoce que el hombre no solo es un engranaje social o económico, sino que es un ser abierto a la trascendencia. Y cuando esta dimensión se ignora, el Estado o la ideología dominante tienden a ocupar el lugar de Dios. Y el resto de los derechos se relativizan. Esto es así, ¿eh? Si un Estado preside la libertad religiosa, es que él quiere ser la religión. Por eso, ¿no?, la libertad religiosa actúa como un termómetro o como un aviso preventivo. Cuando este derecho comienza a ser limitado, significa que en el ambiente político-cultural se está acumulando el grisú del totalitarismo, del relativismo moral. Entonces, prepárate que viene la explosión, ¿no? Por lo tanto, este informe de libertad religiosa, ¿no?, de ayuda a la Iglesia necesitada, es muy importante, porque
La libertad religiosa no es un derecho más, es el corazón de todos los derechos humanos, porque protege la relación más íntima y decisiva del ser humano, su relación con la verdad y con Dios. Por eso, ¿no?, es tan importante este informe, ¿eh? Bueno, entonces vamos allá. A ver, yo voy a intentar no enrollarme y ir a las afirmaciones fundamentales que se hacen en este informe. A ver, hay que decir, a mí me regalaron el libro que se ha publicado. El libro es tremendo, porque el libro son 1100 páginas con letra pequeñita sobre el informe de libertad religiosa. Entonces, claro, pues como os podéis imaginar, aquí es importante buscar pues un resumen muy resumido, pero que es importante también que haya alguien que se tome el trabajo de hacer un análisis en profundidad, ¿eh? Cuando uno ve ese informe de 1100 páginas de lo que han pasado en estos últimos 2 años, uno dice, madre mía, ¿hasta qué punto estamos construyendo el mundo sin saber la mayor parte de las cosas que pasan en él? ¿Eh? Tenemos el foco puesto en 2-3 sitios y no nos enteramos de lo que ocurre en el mundo, ¿sabes? Bueno, pero entonces, afirmaciones principales de este informe. Pues que en el mundo estamos en un momento que estamos con una amenaza muy grande a la paz, y esa amenaza tan grande a la paz, sobre todo por guerras en África, sobre todo por lo de Ucrania y por lo que pasa también pues en Tierra Santa, entre Israel y Palestina, todos esos conflictos y otros más que están fuera de foco, esa inestabilidad, eso también fomenta, es caldo de cultivo para la persecución religiosa, ¿eh? En el informe se dice que ha habido grandes violaciones de la libertad religiosa en 62 países. Pero no son 62 países cualquiera, sino que muchos de ellos son los más habitados del mundo, como China, como India, ¿no? De manera que en esos 62 países que ha habido grandes violaciones de libertad religiosa, que están puestos en color rojo, porque aquí se ha hecho, a la hora de presentar este informe de libertad religiosa, ha habido la pedagogía de dibujar el mapa mundi, pues mostrando los colores, bueno, color rojo, quienes están en una situación ya de máximo peligro, color ocre, quienes están en un peligro más disminuido, pero también existe un problema con la libertad religiosa, o sea, se ha querido distinguir. Y quienes están en peligros de grave violación son 62 países, pero que, ojo, que afectan, también estos 62 países están divididos entre los que están en la situación más grave, que se llama de persecución, que son 24 países, y 38 que están en la categoría de discriminación. Si sumamos a los que hay persecución, que son 24 países, más los que hay discriminación, que son 38, entonces se suman 5.400 millones de personas. Ojo, que es la mayor parte de los habitantes de la Tierra. Estamos, no sé si somos 8.000 millones de habitantes ahora mismo, o algo más también. Entonces, 5.400 millones de personas. Entonces, claro, esto es en el fondo, esto pues choca totalmente con el artículo 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, en el que se habla claramente del derecho a la libertad religiosa, en todas sus dimensiones, pública, privada, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, dicho esto, concretando, casi 2/3 de la humanidad viven en países donde la libertad religiosa sufre grandes violaciones. Casi 2/3, el 64,7%. Esto también, claro, influye mucho en estos datos, que ahí están China e India, ¿no? Que es, claro, solamente China e India, pues estamos hablando ya que ya son 2.500 millones de personas. 24 países se encuentran en la categoría de persecución abierta, ¿no? Entre ellos están, pues, China, India, Nigeria, Corea del Norte, y en la mayoría de estos países la situación ha empeorado. O sea,
estos, digamos, 2 últimos años han empeorado. En 38 países, las violaciones contra la libertad religiosa pues, tienen la categoría no de persecución, sino de discriminación religiosa, ¿no? Y estos afectan a 1.300 millones de personas. Entre ellos, por ejemplo, Egipto, Turquía, ojo, México. También México está metida en esta categoría, porque curiosamente, luego hablaremos algo de México, ¿no? que es tremendo ver cómo en México está habiendo, ¿no? verdadera persecución religiosa, pues desde bandas criminales que atacan iglesias, atacan a los sacerdotes. México es un lugar donde el riesgo que tienen los sacerdotes de ser asesinados es mayor. Más datos. 24 países están en observación, debido a que ha habido en ellos un incremento de las señales de alarma. A ver, otra afirmación muy importante de este informe, que el autoritarismo es la mayor amenaza contra la libertad religiosa. O sea, los regímenes autoritarios aplican de forma sistemática mecanismos legales, burocráticos, con el fin de suprimir la libertad religiosa. Por ejemplo, China, que coge y dice los menores de 18 años no tienen permiso de recibir una catequesis, o Nicaragua. Bueno, es decir, que el autoritarismo sin duda alguna, pues es clave. El gobierno reprime la religión por medio de una vigilancia generalizada, con una legislación restrictiva, ¿no? El autoritarismo, pues, es la mayor amenaza, pero también, en segundo lugar, está la violencia yihadista. La violencia yihadista que se ha ido adaptando, después de que el Estado Islámico fue vencido, ¿no? En la guerra abierta que hubo en Irak y en Siria, en el año 2019, el Estado Islámico colapsó cuando allí había puesto en marcha, ¿no? un califato. Bueno, Estados Unidos y Rusia combatieron contra ellos y colapsaron. Pero hay que decir que no terminaron ahí, sino que sus facciones han demostrado tener mucha capacidad de adaptación, han sabido reajustar sus planes, se han adecuado a reivindicaciones locales, han ido a África, a muchos países de África, y allí se han, digamos, inculturado en problemas regionales. Y entonces el Daesh ha logrado combinar pues una cierta autonomía regional con una cierta coordinación central. Y entonces, digamos, el Daesh, el Estado Islámico, en otro formato distinto al que fue vencido allí en Irak y en Siria, pero se ha vuelto a reencarnar y se ha expandido muchísimo, sobre todo por África. Desde el Sahel hasta Pakistán, los grupos yihadistas se han expandido a través de redes dirigidas contra y han dirigido contra cristianos y contra musulmanes también, contra los musulmanes que no aceptan su ideología extremista. O sea, el motivo principal detrás de la falta de libertad religiosa es el autoritarismo. El autoritarismo. Caso de China, caso de Nicaragua. Segundo, la violencia yihadista a la que me he referido. Tercero, los nacionalismos religiosos. Ojo a esto. Los nacionalismos religiosos, que han aumentado mucho, y que además los nacionalismos religiosos tienden a ejercer una represión contra las minorías, porque esto, por ejemplo, ocurre mucho en la India y en Myanmar, en la India. Pues los hindúes entienden que aquí, para ser ciudadano de la India, hay que ser hindú, y que si tú no eres hindú, no eres un verdadero indio. Entonces estás ligando tu religión a un concepto nacionalista, ¿no? Y entonces, claro, se persiguen a las minorías en nombre del patriotismo también. O sea, se mezcla patriotismo y religión. Entonces el nacionalismo religioso es terrible. Hace un daño muy grande. Alimenta la discriminación. También esto ocurre, pues, por ejemplo, en países como Nepal,
También fijaros, Palestina, Israel, Sri Lanka están ligados a eso, están ligados a eso. Dentro de Palestina, dentro de Israel, hay un nacionalismo religioso también. Hay un nacionalismo religioso. Bueno, pues, o sea, es decir, por motivo de autoritarismo, por motivo también de violencia yihadista, por motivo de nacionalismos, por motivo de crimen organizado. Este es otro motivo, un cuarto motivo. El crimen organizado muchas veces se dirige sistemáticamente contra comunidades y líderes religiosos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en México, Haití, donde el crimen organizado persigue pues, a la Iglesia, que no está dispuesta a colaborar con todas las extorsiones. Por ejemplo, pues es que, por ejemplo, México se ha convertido en un estado fallido, donde hay, ojo, 100.000 muertos al año, 100.000 muertos porque las bandas del narcotráfico dominan muchos lugares. Entonces, claro, allí donde encuentran una iglesia que no se somete a sus chantajes de narcos, donde hay una iglesia que predica el rechazo absoluto, ¿no?, de ese tipo de extorsión, y predica una vida sin drogas, pues entonces obviamente van a por la iglesia, van a por la parroquia. Y entonces este es otro motivo, otro cuarto motivo, en el que, claro, pues hay muchísimos casos de iglesias saqueadas, quemadas, curas secuestrados, y esto ha aumentado muchísimo, porque también hay muchos estados. Por ejemplo, he puesto el caso de México, que es el más grande, ¿no?, que se están convirtiendo en estados fallidos, ¿no?, donde en el fondo pues todas esas bandas tienen ayer mismo estaba escuchando yo los medios de comunicación cómo hay distintos pueblos, ciudades de México, donde todos los miembros de la policía local han dimitido y todos han ido a casa. ¿Por qué? Pues porque ven que iban a morir todos, porque resulta que tienen unas bandas que son mucho más poderosas que los propios medios de la policía, y entonces hay ciudades en México donde todos los miembros de la policía, al unísono, se han ido todos y se ha quedado el pueblo sin policía. A ver, porque es un estado fallido, se ha permitido, y en esos lugares la persecución religiosa es muy grande. Porque claro, esos grandes narcotraficantes, etcétera, no quieren que haya un sacerdote, una iglesia que recuerde lo que es la dignidad y la libertad humana, y que recuerde que eso es pecado y que eso ofende a Dios, y que quien está en esa situación está en grave peligro de condenación eterna. Lógicamente irán a por él por predicar tal cosa. Bueno, pues entonces hay que decir que estas son las causas principales, las causas principales. También hay que añadir que igual hay antisemitismo, hay ambientes en los que se ha difundido el antisemitismo, o también el odio hacia el Islam, o el odio hacia la cristofobia. O sea, también son elementos, son elementos a partir del ataque de Hamás del 7 de octubre del 23 y la posterior guerra de Gaza, pues dependiendo de los ambientes ha crecido mucho el odio a los judíos, el odio a los musulmanes, el odio, por ejemplo, en Francia, los actos antisemitas se han incrementado un 1000%, ¿no?, en los últimos 2 años, destruyendo cementerios judíos, atacando sinagogas. También los crímenes contra los musulmanes han crecido un 29% en Francia. O sea, que es que también este es otro tema, ¿no?, otro motivo por el que ha crecido la violencia. Y la cristofobia también ha crecido en gran medida, ¿no? Ataques contra lugares de culto cristianos en Europa, en Estados Unidos. Solamente en el año 2023 se han registrado unos 1000 incidentes anticristianos. En Grecia, más de
600 actos de vandalismo. En Canadá, fijaros, se provocaron incendios en 24 iglesias. Eso también es, o sea, esa cristofobia ha aumentado en gran medida, ¿no? Entonces, por lo tanto, causas principales. He dicho, el autoritarismo de estados. Caso de China, caso de Nicaragua. De Nicaragua es un caso exportado desde Cuba, desde Venezuela. Son países comunistas principalmente. Lo del autoritarismo es cosa de países comunistas. O excomunistas, bueno, como queramos decirlo. Segunda causa, la violencia yihadista. El Daesh se ha rearmado, se ha reformulado. Tercera causa, los nacionalismos religiosos. Caso de la India, caso del Nepal, de Israel, de Palestina, los nacionalismos. Cuarta causa, el crimen organizado, que persigue, ¿no?, a quien denuncia proféticamente, ¿no?, a las bandas. Caso de México, sobre todo, ¿no?, de Nigeria, de Haití. En quinto lugar, pues el antisemitismo, el odio al Islam, el odio al cristianismo, el odio específico, ¿no?, hacia distintas religiones, que ojo, que hasta en la propia Francia, en la propia Canadá se dan este tipo de situaciones. Entonces, dentro de este informe, también, claro, se dan noticias de la cantidad de procesos de migración forzada y de desplazamientos de la población que se están produciendo. Hay un desplazamiento de millones de personas que huyen pues porque ven que no se les va a respetar por su credo religioso y que están huyendo, y hay grandes desplazamientos, principalmente en África, en Nigeria, en el Sahel, Burkina Faso, Níger, Mali, en medio del Sudán. Está habiendo grandes desplazamientos de la población, lo cual es terrible, ¿no? Quizás he olvidado decir una causa que es ya más específicamente las guerras, que también las guerras han podido también ser una causa añadida. Bueno, decir que en Occidente, la versión que tenemos en Occidente de la persecución religiosa es de guante blanco y se caracteriza sobre todo por poner en jaque el principio de objeción de conciencia, que está cada vez más amenazado. Es un derecho que se enfrenta cada vez a más restricciones. Por ejemplo, ¿no?, en países como Bélgica, las instituciones de matriz religiosa se les presiona para que tienen que proporcionar servicios como el aborto o el suicidio asistido. O sea, resulta pues que si hay un hospital católico, se le obliga a que tú tienes que ofrecer aquí el aborto, tú tienes que ofrecer aquí la eutanasia. Y entonces, oiga, ¿dónde está el principio de libertad religiosa? Yo soy un hospital católico, usted a mí me tiene que dejar en paz. O sea, no me va usted a obligar. O, por ejemplo, lo que pasa en España, de que los médicos que son objetores de conciencia frente a pues al aborto, se pretende que estén puestos en una lista con la diana bien puesta, ¿no? O sea, en vez de buscar, a ver, ¿qué médico quiere realizar el aborto? Claro, lo que se hace es, voy a hacer una lista con los médicos que no quieran y la voy a publicar. ¿No? O sea, es decir, se persigue el principio de libertad religiosa bajo el cuestionamiento de la objeción de conciencia. Esto tiene en España es obvio que esto está ocurriendo, es obvio que está ocurriendo en países como también Centro Europa, y luego a esto añadamos otra cosa, ¿no?, que por ejemplo en países en guerra como en Rusia, en Ucrania, también se persigue la objeción de conciencia frente al ir a la guerra. O sea, se están encarcelando en Ucrania, en Rusia, en Armenia, en Azerbaiyán, a muchas personas que se niegan a hacer el servicio militar por razones religiosas o éticas. Y claro, pues se les mete a la cárcel. Bueno, dentro de la situación grave, ¿no?, del principio de la violación del principio de libertad religiosa, se subraya que quizás
Un caso especialmente lacerante es el de las mujeres y las niñas de minorías religiosas que sufren abusos sistemáticos y que se les obliga a casarse siendo menores de edad en países como Pakistán, Egipto, Mozambique. Muchas veces estamos hablando de niñas de 10, 11, 12 años que son sometidas a conversión forzosa, a matrimonios forzados. Bueno, y ya por último, una cosa que me llamó la atención de este informe es que la inteligencia artificial, la llamada IA, pues se está usando como arma para reprimir a grupos religiosos, ¿no? Se están utilizando nuevas tecnologías para rastrear, penalizar la expresión religiosa. La inteligencia artificial se utiliza en muchos lugares para detectar grupos religiosos y para desactivarles, ¿no? Es una manera de perseguir, sobre todo en el mundo de Internet, a la práctica o a la expresión religiosa, y se utilizan las nuevas tecnologías para perseguir y prohibir, ¿no?, la extensión de la fe religiosa. En definitiva, que es un gran drama el que estamos viviendo, y la verdad es que yo os animo a todos a que participemos a que nos unamos a ese manifiesto. Repito cuál es la dirección, donde podéis firmar el manifiesto por la libertad religiosa. Tecleáis todo seguido: manifiesto libertad religiosa, manifiestolibertadreligiosa.com. Y allí, ¿no?, pues tenéis ese lugar para adheriros a esa petición, ¿no?, a esa expresión de concienciación. Queremos unirnos, ¿no?, con este signo a las personas que están pasando momentos de prueba durísimos en sus vidas. Bueno, vamos a tener un momento de oración y vamos a poner el himno joven en honor de los mártires del siglo XX en España. Es un himno precioso que tiene como título Como los mártires. Sí, también nosotros queremos, como los mártires, aprender a amar, aprender a perdonar, a no responder al mal con el mal. Como los mártires, Señor, enséñanos a amar. Sus ojos en Cristo y ya no volvieron atrás. Sabían de quién se fiaban y esa razón pudo más. Llevaban los ojos vendados, atados de manos y pies, pero el corazón palpitando, henchido de amor y de fe. Como los mártires, nuestros hermanos de tierra hispana, queremos ser. Dan nuestras vidas, unir las manos y prepararnos para un nuevo amanecer. Si hoy nuestros pasos vacilan, si hoy se nos cansa la fe, debemos fijar nuestros ojos en Cristo y con fuerza
manifiestolibertadreligiosa.com. Os animo a todos a participar de esta gran iniciativa de concienciación de la importancia de reivindicar la libertad religiosa. Bueno, vamos adelante en este programa de Sexto Continente. También queremos dar aparte a la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y a Javier, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días. Buenos días, monseñor. Le planteo la siguiente. Un oyente nos plantea la siguiente cuestión. Buenos días, monseñor, y que Dios bendiga la grandísima obra que hace por nosotros. Mi nombre es José Antonio, tengo 37 años. A pesar de estar bautizado, confirmado y casado por la Iglesia, me alejé del Señor hasta prácticamente ser ateo. Sin embargo, doy gracias a Dios por haber alcanzado la conversión en los últimos años. Aprovecho para agradecer desde aquí cuánto ha significado su obra en este proceso. Actualmente y desde hace 3 años estoy totalmente inmiscuido en el proceso de nutrir y acrecentar mi fe con el conocimiento y la oración. Pero ahora le escribo porque ha surgido la siguiente situación. Tengo un buen amigo que es pastor evangélico de la Asamblea de Dios en Madrid. Está muy integrado en su comunidad y participa activamente en todo lo que hace, desde las obras hasta la predicación. Durante estos 3 años he escuchado todos y cada uno de los argumentos que hicieron que se separara de la Iglesia Católica. El caso es que a través de múltiples conversaciones, de alguna discusión leve, enfrentamientos sanos y confesiones sinceras, está en un punto en el que ha abierto su corazón a poder reconocer su equivocación con respecto a la fe católica. Yo por mi parte hago muchísima oración pidiendo su conversión y mi humildad, porque me preocupa mucho purificar mi intención acerca de esto, y por otra parte no quiero dar ningún paso en falso en este proceso. Tengo 2 preguntas. La primera, ¿me puede dar algún consejo para que con la ayuda del Señor pueda purificar completamente mis intenciones y no me deje arrastrar por el ego? La segunda, ¿cómo debo proceder con mi amigo para no dar un paso en falso y no generarle un rechazo? Gracias de corazón, que sepa que tengo guardado un ejemplar de la primera edición del Catecismo de la Iglesia Católica, la de color marrón, para regalársela en gran agradecimiento, ya que en algún vídeo he visto que el ejemplar que usted utiliza está muy deteriorado. Un abrazo a todo el equipo de Radio María y que Dios les bendiga. Bueno, es verdad que tengo el catecismo muy machacadito, pero la verdad es que le tengo mucho cariño, aunque esté muy machacadito, porque yo creo que es bueno, ¿no?, que nuestros catecismos o nuestras Biblias estén muy desgastados, ¿no? No que los tengamos ahí el libro perfecto sin tocarlo en la biblioteca. Bueno, le damos gracias a Dios, José Antonio, por esa historia, ¿no?, en la que el Señor ha salido a tu encuentro y ahora también te permite, habiendo sido alcanzado por Cristo, ayudar a otras personas a redescubrir la fe, ¿no? Vamos a ver, algún consejo con respecto a lo que das, a lo que preguntas, perdón. ¿Te importa, o sea, te preocupa, y me parece estupendo, ¿no?, te preocupa el que tú en ese acompañamiento a ese amigo tuyo, pues ese amigo evangélico al que, bueno, pues has podido ayudarle, ¿no?, a abrir la ventana a conocer verdaderamente la fe católica? Te preocupa el que tú no caigas ahí en vanidad, ¿no?, en ser tentado de decir, a ver, voy a ayudar yo a la conversión de alguien, y entonces parece que me siento como si fuese, ¿no?, pues protagonista de esto, a ver si mi ego va a crecer por estar aquí yo, que estoy yo recién convertido, ahora voy a ser yo el que convierta a los demás, ¿o qué? Bueno, que tengas ese temor, pues yo creo que es bueno, para que examines siempre tu corazón y para que te des cuenta de que somos instrumentos de Dios y Dios puede servirse de quien sea, ¿no? Piensa una cosa, y es que en el proceso de conversión de una persona hay muchos influjos. Tú podrás pasar y tener un influjo, pero otros muchos tendrán un influjo en la vida. Es decir, San Pablo dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que abona, otro es el que cosecha. Mira, cuando a alguno le toca cosechar, es muy importante que se dé cuenta que hubo quien regó, hubo quien sembró, hubo quien... Cada uno formamos parte dentro de esa historia en la que Dios teje nuestras vidas y las entrelaza, pero es muy importante ver que estamos incluidos en todo un plan de Dios, ¿no?
Eso por una parte, ¿no? ¿Y qué consejos te daría con respecto a tu amigo? Mira, yo creo que una persona que quizás fue apartada de la Iglesia Católica, para que conozca cómo verdaderamente la Iglesia Católica es la Iglesia fundada por Jesucristo, y para que tenga eso claro, yo creo que lo que más le puede ayudar es conocer a los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Porque claro, cuando un protestante, ¿no?, en sus diversas pues confesiones, cuando un protestante, por ejemplo, pues recientemente la Iglesia ha proclamado doctor de la Iglesia a San John Henry Newman, ¿no?, este anglicano que se hizo católico, ¿eh? Bueno, a ver, a San John Henry Newman, ¿qué es lo que le terminó de inclinar la balanza para hacerse católico? Oye, conocer la tradición, porque claro, si tú conoces a San Agustín y conoces a San Juan Crisóstomo y conoces a todos los padres de la Iglesia de los primeros siglos, dices, oye, que estos les oyes predicar, lees sus obras, lees lo que dicen de la Eucaristía, lees lo que dicen de la Virgen María, dices, oye, que estos eran católicos, o sea, que es que en el siglo tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, décimo, 12, 13, 14, ¿dónde estaban los protestantes? A ver que no. O sea, claro, que es que la Iglesia no comienza con Lutero, comienza con Jesucristo. Y una Iglesia que no tenga 2000 años de historia, es que claro, ¿cómo va a ser la Iglesia que fundó Jesucristo? Entonces, conocer toda la riqueza de los santos y de los santos padres, ¿no?, de esos primeros, del primer milenio de la historia de la Iglesia, claro, pues eso es determinante para un protestante que está buscando la plenitud y dice, oye tú, a ver, que Lutero está en el siglo XVI, me explico, pero es que ha habido 15 siglos por delante. Entonces eso, mostrar la belleza de la tradición de la Iglesia, quizás, ¿no?, es lo que más podría ayudar, ¿eh? Sin duda, eso bien lo sabes, tu oración por él, tu testimonio de alegría, de paz, de comprensión, o sea, él no, mira, creo que también hay que hacer apostolado sin ser agobiante. Eso es un equilibrio importante en esta vida, ¿eh? Ser apóstol de Cristo, pero no ser proselitista en el sentido negativo del término. Apóstol sí, proselitista asfixiante no. Entonces, eso pide los dones del Espíritu Santo, pues para tener ese sano equilibrio, y yo creo que esa amistad que tienes con él, pues debes de seguir cultivándola, no únicamente hablando de este tema, me explico, sino que claro, pues como amigos que sois, compartiréis otras muchas cosas, y yo creo que también es importante, ¿no?, que esa amistad la cultives en su plenitud, no con un monotema, sino que en su integridad, ¿no? Y que él también vea cómo en tu vida, pues Cristo te ha hecho feliz, y cómo pues te ha llevado a una plenitud, y o sea, que lo vea, que lo compruebe, ¿no? Quizás, ¿no?, pues en alguna oportunidad, con la delicadeza y la prudencia oportuna, pues tú puedas coger y decirle, oye, pues mira, hay tal cosa, con toda la libertad de los hijos de Dios te invito. Como que también quizás él en alguna oportunidad te puede invitar a ti a algún acto, oye, y también tú le puedes acompañar, me explico, le puedes acompañar él a algún acto que realice él en su comunidad religiosa, pero porque también es una manera de expresarse mutuamente el respeto. Pero yo creo que tu oración por él y tu testimonio, al mismo tiempo que le muestras toda la tradición de la Iglesia Católica y que lo vives en humildad y ponerte en manos de Dios, pues será la manera, ¿no?, de poder contribuir a este momento, de poder responder a lo que Dios quiere de ti en este momento de tu vida, ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido, pero no quiero despedirme antes de volver a recordar esta invitación a que firmemos el manifiesto por la libertad religiosa. Y lo tenemos en la dirección manifiestolibertadreligiosa.com. Os animo a todos a participar en esta campaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Freeze the arrow.
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.